Mi nombre es Miguel Alfredo Maza Márquez. Duré 37 años de servicio activo en la Policía Nacional, saliendo con el grado de mayor general. Durante el reinado de Pablo Escobar en los años 80, el general Maza Márquez fue uno de los funcionarios más poderosos del gobierno colombiano. Muchos creían que jugaba en ambos bandos. Y hoy en día está cumpliendo una condena de 30 años por colaborar en el asesinato de un rival político del cártel de Medellín, Luis Carlos Galán. Los colombianos no cambiaron de opinión sobre Escobar y el cártel de Medellín por la cocaína. Fue la violencia callejera y la agitación social causados por la competencia entre los cárteles y los funcionarios corruptos del gobierno. Demasiados inocentes cayeron en el fuego cruzado para que el pueblo de Colombia hiciera la vista gorda. Presidente Barco, él me tuvo mucha confianza a mí. Él me dijo, general Maza, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, presidente, lo tenemos que combatir. Porque ninguna organización mafiosa, por muy poderosa que sea, puede ser superior al Estado. Pablo Escobar y el cártel de Medellín ascendieron al poder en una ola de orgullo nacional colombiano. Pero al éxito le siguió la violencia extrema y su amado país le dio la espalda. Ahora, su hijo, Sebastián Marroquín, ha regresado a casa por primera vez en décadas para revelar la verdad de su propio pasado. Ha descubierto una sala con archivos exclusivos que ahora puede compartir con el mundo. Pero lo que está descubriendo podría ser demasiado para él. Escobar al descubierto. Bogotá, 2017. Será alguien muy importante. No sé, a lo mejor el presidente. Un par de guardaespaldas. Y una ambulancia. Creo que en Colombia es una buena idea llevar no solo guardaespaldas, sino también una ambulancia detrás. Bogotá es una parte muy importante de la historia de mi familia. Porque si lo piensas, mi padre vino aquí a reclamar parte del poder político que quería tener. Yo he sido muy clara en mi posición política respecto a los grupos, ya sean de izquierda o de derecha. Aquí inició la guerra contra el gobierno colombiano cuando ordenó el asesinato del ministro de Justicia. Nuestra relación con Bogotá es principalmente a través de la violencia. Mi padre quería destruir esta ciudad, toda la ciudad. Quería presionar al gobierno para que hiciera todo lo que él quisiera. Así que recurrió mucho al terrorismo para traer el miedo a Bogotá. La mayoría de veces que he venido a esta ciudad, he sentido que estaba en peligro a todas horas. Hace muchos años, habría sido imposible hacer esto, porque había una recompensa de $4 millones por mi cabeza. Todos me querían muerto. Esto habría sido imposible. No habría durado 2 manzanas. ¿Yo también habría muerto? Sí, todos, hasta el taxista. ¿Por qué ya no tiene precio tu cabeza? Porque los que estaban dispuestos a pagar ya están muertos. Yo valía mucho. La policía está haciendo algo ahí, así que... ¿Qué pasó, mijo? Creo que deberíamos volver al hotel. Será más seguro para todos. Para mí tiene una gran importancia
el archivo fotográfico familiar porque pudo sobrevivir al tiempo, a más de 20 años de estar escondido en una habitación secreta. Es la primera vez que Sebastián ve algunas de estas fotos desde hace 20 años. Nosotros habíamos pedido la destrucción total del archivo y esto nunca sucedió, nadie nos hizo caso. Así que este archivo es testimonio de la supervivencia de muchas de estas personas que aparecemos en esas fotos. Ninguno de estos hombres murió por causas naturales. Todos murieron durante las guerras de la droga en Colombia. Están en el infierno. Cometieron muchos delitos en Colombia, le hicieron mucho daño a la sociedad colombiana. Tras conseguir averiguar sus nombres, Sebastián ha localizado a 2 hombres leales a su padre, un guardaespaldas y su cocinero personal. Garrotín, como le llaman, escondió a Escobar en su casa una semana antes de su muerte. ¿Cómo está, amigo? Me encanta saludarlo, mano. ¿Cómo estás? De verdad que me da mucho escalofrío de verlo, ¿Cómo me da estás? mucha satisfacción. Se me vienen a la mente muchas cosas, hombre, Juan Pablo. Te digo honestamente que con mucho sentimiento, el sentimiento de verte, Juan Pablo, y el sentimiento de recordar tantas cosas lindas con tu padre. Claro que sí, hermano. Patrón, con usted estoy, seguiré luchando y si nos toca morir juntos, moriremos juntos. Te lo digo de corazón, Juan Pablo. Porque para mí Pablo no fue mi patrón, fue mi amigo. ¿Sabes lo que le gustaba a su papá que le hicieran el desayunito? El huevito. El huevito, con cebollita y tomate. la tajadita madura, fritica. Oh, y el arrocito lo revolvía, arepita, Ay, ese jugador huevito. que tan bueno, Ese platico era el que le gustaba a su papá. Cuando él murió, en las noticias mostraron Un plato de espaguetis plato de espagueti, sí. ¿Sabes qué? Creo que este fue el plato que comió el último día. Sí, el almuerzo. exactamente. Pablo Escobar, la primera impresión, era un hombre no solamente aceptado, sino que también gozaba de cierta simpatía. Era una especie de Robin Hood. Él había conseguido viviendas en las comunas más pobres de Medellín, estudios para sus hijos, pero desde un principio, desde el momento en que el presidente Belisario Betancur, muerto Lara Bonilla, implantó la extradición, ahí ya le vimos nosotros el verdadero perfil del criminal a Pablo Escobar. Eso de la delincuencia, hermano, eso nunca se acabará. No, hombre, jamás en la vida. Empezando porque a mí no se me olvida una frase que decía su padre. ¿Qué decía el hombre? La mafia más grande de cualquier país del mundo es la política y el gobierno. Las mafias a veces son más poderosas que los estados. La yakuza, ¿no? Vamos a comer lo que le gusta al señor. Bueno, pasemos Hija, entonces. usted sabe que Oiga, ¿sabe qué? Es que este es campeón, hermano. Es que yo ahora... Cuando una persona, por muy importante, mafia, porque ya no le convenía. Por los viejos tiempos. Claro, hombre. Gracias por tenerme por aquí, hermano. Y siempre te he por... recordado. A Carlos Lede lo destruyó la mafia porque ya no les convenía. A los de Cali lo destruyó la mafia porque ya no les convenía. Se fueron ellos y el negocio sigue. ¿Me doy a entender? Y eso es mundial. ¿Qué es lo que más les hace recordar a mi papá y de qué manera, pues? Mejor recuerdo mío de su papá es que un gran patrón, era un tipo que no nos gritaba. Con todos los trabajadores era muy humanitario. Para mí, me ocurrieron 2 cosas con Pablo Escobar en esos días antes de morir. Verle sus lágrimas y verlo sonreír. Viste sus dos extremos. Nosotros veíamos llorando un personaje de esos, el patrón de patrones, pero a moco tendido. Nosotros nos quedamos impresionados. Qué épocas, hermano, tan duras, ¿ah? Muchas gracias por todo. papá. Y A usted por cuidar tanto a mi viejo hermano en esos momentos. Hombre, tan Juan berracos. Pablo, no solo por cuidarlo en ese momento, si volvería a nacer, volvería a estar con él. Yo sé que sí, Te lo hermano. digo que sí. El reino del terror de Pablo Escobar en Medellín fue posible debido a un instrumento crucial:
sus sicarios o asesinos a sueldo. Controlaban las calles mediante el miedo. Sin el potencial de una guerra de guerrillas en su arsenal, quedaba expuesto. Y cualquier hombre, mujer o niño dispuesto a matar por él recibía un buen dinero. Al ofrecer recompensas por cualquier policía muerto, siguió reclutando cientos de sicarios. Y el narcotráfico empezó a manejar cantidades de dinero que nunca antes habíamos visto nosotros que manejara la industria, la empresa privada en general, el comercio. Cantidades exorbitantes de plata pagándole a los muchachos montones de dinero por matar. A partir de mis 11 años empiezo a descubrir un mundo donde si vendes drogas, si cargas un arma, si andas con el más bandido de los bandidos, eres respetado. No se conocía esa modalidad delictiva. Entonces él utilizó a estos jóvenes, los dotó de motocicletas, los enseñó a utilizar armas automáticas y en verdad pues fueron muy efectivos dentro de las diferentes misiones que les tocó cumplir. Por eso lo llamamos nosotros el sicario de la moto, que esa fue una modalidad delictiva que se dio por mucho tiempo en Colombia y que se sigue dando. Tuve que ir a hacer un trabajo de limpieza, pero yo en ese momento había aprendido a manejar moto y entonces fue muy... porque era más vértigo manejar la moto y no tener el arma para uno defenderse. Porque vos tenés... Por eso está respetado el piloto, porque el piloto es tu ángel guardián. Mi padre empezó a entrenarlos y también a los guardaespaldas que tenían. Quería que una moto fuera al lado de su ventanilla siempre que iba conduciendo su coche. Mi padre contrató a un tipo solo porque era capaz de ir a su lado, junto a su ventanilla cuando iba conduciendo. Iba en moto solo para protegerle. La prueba que tenía que superar consistía en seguir a mi padre incluso cuando se equivocaba de ruta. Mi padre hizo eso por toda la ciudad. Y al tipo que iba al lado no le preocupaba su propia vida, solo le protegía. Así que le contrató. Le dio una moto como regalo, una pistola, y le pagó mucho dinero para que fuera su primer guardaespaldas motorizado. En estas imágenes de archivo, Escobar aparece enseñando a sus sicarios a conducir las motos de forma agresiva. Cada momento que pasaban con él era aleccionador para estos jóvenes colombianos. Estas imágenes nunca vistas muestran a los hombres de Escobar preparándose para una carrera por una carretera colombiana con Sebastián Marroquín, su hijo. ¿Bailado y maluco o qué? ¿Ah? ¿Bailado y maluco? Como podéis ver, el motociclismo forma parte de nuestra cultura, no solo como deporte, también como arma de guerra. La mayoría de los participantes eran sicarios y estaban entrenando porque querían probar lo rápido que podían huir de las autoridades. Una carrera como esta en la ciudad era ideal para que entrenaran como sicarios. Yo paré la moto y recordé que al lado había algunos del cártel de Cali. Para mí solo era una carrera, claro. Pero si te paras a pensarlo, dos de los cárteles más grandes y poderosos compartían la misma pista de carreras. Los dos cárteles estaban enfrentados en la guerra de la droga, pero no querían matarse porque estaban disfrutando del motociclismo, de las carreras. Es una situación muy rara, cuesta creerlo. A pesar de demostrar cierta paz en público, la guerra entre Escobar y los cárteles rivales alcanzó proporciones épicas, incluyendo una bomba que detonaron en la casa de Escobar en el edificio Mónaco, en Medellín, mientras él y su joven familia estaban dentro.
Sebastián recuerda la explosión que casi mató a su hermana pequeña como si fuera ayer. Estamos junto al edificio Mónaco. Nosotros vivíamos aquí cuando el cártel de Cali puso una bomba. 700 kilos de dinamita dejaron un gran cráter en la calle. Y en ese punto estaba Miguel. Era uno de nuestros guardaespaldas. El coche bomba explotó y encontramos la mano de Miguel con la pistola agarrada en la antena del satélite. Eso fue lo único que encontramos de Miguel. Fue un milagro que sobreviviéramos. Mi hermana estaba en su cuna y el marco de la ventana casi la mata. Debido a esta bomba, mi padre se enfadó tanto que ordenó que pusieran más de 200 bombas en Colombia. Si esta bomba no hubiera explotado, Colombia jamás habría conocido el terrorismo. Solo puedes participar en una guerra si estás loco, porque pierdes tus valores humanos, a tus familiares, vidas humanas. Se pierde todo, hay que estar loco. Y en cierto modo, si lo piensas, cuando mi padre inició tantas guerras, había empezado a perder la cabeza. Esta es una de las primeras casas que recuerdo. Esta significa mucho para mí. Y mirad cómo está ahora. Bueno, mirad la casa. Este era el salón. Aquí había cuadros. Cuando los Pepes en su momento fueron a quemar la casa nuestra del Diamante, cuando empieza la guerra, pues en todo su furor, ellos entran, le echan gasolina por toda la casa y bueno, las personas que van a una cosa de esas no tienen la menor idea qué van a hacer. No entiendo por qué razón algunos de los cuadros y principalmente ese lo sacaron de la casa, se llevaron algunas piezas. Otras obras muy importantes de Claudio Bravo y de otros artistas a nivel internacional fueron totalmente quemadas. Yo estaba justamente con Pablo en ese momento y con mis dos hijos. Estábamos escondidos en una caleta. Y yo empiezo a llorar muchísimo por esa situación. Y Pablo me llama a un pequeño patio. Entonces, mirándome a los ojos, me dice, mi amor, el mejor Dalí que tenés en este mundo es este que tenés acá. Este no tiene precio. En algún momento te volveré a dar otro Dalí. O sea, siempre me quedó como esa enseñanza de la vida con ese cuadro. Aquí vivimos algunos de los momentos más felices como familia con mi padre. Recuerdo que aquí tengo un vídeo con mi padre. Este vídeo fue grabado justo aquí y me está dando una bici como regalo de cumpleaños. Nosotros dimos la orden de que destruyeran todo lo relacionado con nuestros recuerdos, porque cuando la policía encontraba este tipo de archivos, mataban a todos los que aparecían. Así que hasta el payaso podría haber acabado muerto. Casi parece que está muerto. El payaso de mi fiesta daba miedo. Pero al ver al payaso peinando el bigote de mi padre, se nota que el tipo no tenía ni idea de quién se trataba. Momentos felices que han desaparecido. Yo pensé en separarme de Pablo en varias oportunidades. Se lo propuse y él siempre hacía todo lo posible para volverme a seducir y para mandarme las mejores rosas amarillas y el mejor poema para que no me fuera.
Y bueno, en algún momento seriamente le dije, bueno, nos tenemos que separar legalmente porque es necesario para la vida mía futura, y tampoco me permitió una separación. Me dijo que antes muerto que separarse. Y bueno, a Pablo Escobar no era fácil llevarle la contraria. En 1991, Pablo Escobar era uno de los hombres más ricos y poderosos de todo el mundo. Pero sus enemigos iban ganando terreno en el narcotráfico colombiano. Para su hijo, el adolescente Sebastián Marroquín, el mundo era muy diferente. Se estaba separando del impacto de su padre en su vida y empezaba a disfrutar de sus frutos. Hola, nena. Estos archivos muestran que Estados Unidos no tenía ningún problema en recibir a la familia de Pablo Escobar. Yo tenía 14 años y estaba bebiendo alcohol en un casino de Las Vegas, jugando a las mismas tragaperras que cualquier otra persona usaría. Este tipo de imágenes puede demostrar que gastábamos mucho dinero. Todo el mundo sabía que estábamos allí, pero no nos prestaban atención y las autoridades no nos ponían problemas. Y mi padre estaba vivo. Combate de Mike Tyson versus Donovan Razor Ruddock. Casino Mirage, 28 de junio de 1991. Nos gastamos como $500,000 en menos de 2 meses. Y no compramos muchas cosas. Todo nos lo gastábamos en buenos hoteles y alquilando limusinas. Yo estaba con mi novia, estaba enamorado y nos lo pasábamos muy bien. No teníamos tiempo para gastarnos todo el dinero que teníamos. Era extraño, porque al mismo tiempo, mi padre estaba a punto de entregarse a las autoridades colombianas. Pablo Escobar Gaviria. Todos los periodistas, todos los colombianos estábamos a la expectativa de este momento. Y hoy finalmente a las 5:11 de la tarde, los periodistas que estaban cerca a la cárcel de máxima seguridad de Envigado vieron llegar un helicóptero del cual descendió Pablo Escobar Gaviria. Se sabe que la gente va a empezar a calumniar, que va a delinquir desde aquí. Para evitar más acusaciones debido a la investigación, Tu entrega. para descubrir más sobre su arresto, Sebastián ha contactado con el primer periodista que entrevistó a Pablo en la catedral, Luis Salirio Calle. Lo que primero intenté yo como periodista, que yo le mandé una carta. Yo aspiraba como a poder entrevistar a Pablo, ¿cierto? Y preguntarle muchas cosas que todos nos hacíamos, preguntas que todos teníamos, ¿cierto? Y él me contestó. Cuando él me mandó la carta diciendo que él quería que yo estuviera allá, que el único periodista, que eso lo habían hablado con los abogados. Y como a mediodía apareció un muchacho allá en el noticiero, con una caja de cartón llena de casetes de Betamax. En esos casetes había imágenes de Pablo en el le haga llegar esto a los periodistas. Y yo, pero vean, esto tan curioso, hombre. Yo parecía pues como el correo del cartel de Medellín, llevando los casetes. ¿Qué razón? Sí. Hasta que llegó un momento en que le dije yo a Pablo, hombre, vea, hombre, tengo noticiero a las 9. Y me dijo, no, espere, ¿verdad? Ya. Nos encerramos él y yo en una pieza. Había una cama grande, ancha, pues una cama doble, tendida y Pablo se puso a tender esa cama bien para que yo no me sintiera mal. Y yo decía, pero por Dios, este hombre, pues todo lo que se le atribuye y lo que ha hecho para haya incomodado a medio mundo y está preocupado porque un periodista se sienta cómodo. ¿Qué le habrás hecho sentir vos? Yo deseo que haya fortalecimiento del poder civil y de la democracia colombiana, respeto absoluto por los derechos humanos y paz para toda la nación colombiana. ¿Quién fue Pablo Escobar y
¿Cuál era su mundo? ¿Qué mundo creó Pablo Escobar? ¿O qué quería Pablo Escobar? ¿Qué quería hacer? Yo diría que Escobar simplemente quiso tener una familia a la que no le faltara nada. Quiso tener una familia ejemplar y tal vez no supo, se desbocó. O lo desbocó la plata. Es que yo creo que el dinero de algún modo enloquece. Por lo menos unos 10 metros de hondo. Todo lo que yo he oído decir en noticias que Pablo hizo, mandó a hacer, y yo decía, pero esta persona no parece tener la capacidad de hacer eso. Eso era mi padre. Muy curioso, ¿cierto? Lo que siempre he querido yo como preguntarle a Juan Pablo es decir, ¿qué significa ser el hijo de Pablo Escobar? Pues yo te diría que yo no me imagino una mezcla más variada de sentimientos que ser el hijo de Pablo Escobar, en todos los extremos posibles. Y siento que mi papá también, desde su propia vida, desde sus propios ejemplos buenos y malos, nos mostró los extremos a los que puede llegar el ser humano en cuestiones como el amor o la violencia. Después de pasar casi un año en la lujosa catedral, rumores de que Pablo Escobar seguía supervisando su imperio de la droga motivó al gobierno a trasladarlo a otra cárcel. Durante el traslado, Pablo escapó, evitando a los cuerpos de la ley y a los grupos que buscaban su venganza, hasta su muerte el 2 de diciembre de 1993. Cuando tenían sitiada la casa, se le metieron por el techo. Él se dio cuenta, entonces él trató de evadir. Y fue cuando se trasladó pues, a la azotea. Estando en la azotea, él saca el arma. Pero los francotiradores ya tenían todo de antes calculado. ¡Pah! El general Maza Márquez dice que un francotirador estadounidense mató a mi padre, pero es algo como sacado de una película de Hollywood. Porque, si lo piensas, toda la operación fue improvisada. Era muy difícil que tuvieran un tejado preparado con ese objetivo. ¿Usted cree que fueron los francotiradores estadounidenses? Sin lugar a dudas. Fueron los francotiradores porque fue un operativo de tipo militar, policial montado, ¿no? Debido a que tenían la ubicación exacta donde estaba el personaje. Entonces, en la medida en que el personaje trató de evadirse, ya tenían todos los ángulos cubiertos los francotiradores, que fueron los que procedieron cuando el tipo trató de huir. Hay un detalle muy importante sobre cómo murió mi padre. Y eso tiene que ver con una llamada que yo recibí de Gloria Congote, una periodista que trabajaba para el noticiero QAP. Ella fue la persona que me informó que mi padre había fallecido. Ella estaba manifestando que mi padre estaba ubicado y había muerto exactamente en ese edificio que ves ahí en la parte izquierda de la pantalla, que se llamaba El Obelisco. Eso es un shopping center y es exactamente el lugar donde la policía confirma que ha fallecido mi padre, cuando en realidad ya estaba batiéndose a tiros contra Carlos Castaño. Te vas a dar cuenta claramente que la policía no estaba exactamente en la casa de mi padre cuando murió. Ellos estaban esperando ahí a que Carlos Castaño los llamara a decirles: el trabajo ya está hecho y ustedes ahora pueden venir a tomarse la foto. Al final, Pablo Escobar murió en una pelea entre mafiosos, no murió en una pelea entre la policía buscando al delincuente. Ese no fue el final de Pablo Escobar. Si tú analizas las fotos de mi padre, de cómo murió, vas a ver que él estaba descalzo. Y esto es importante porque muestra claramente que mi padre no tenía intenciones de escapar. Porque él siempre, todas las noches, en su mesa de luz, amarraba los zapatos de la ametralladora y me decía que eran más importantes los zapatos que el arma para poder escapar del enemigo. Él usó su propia pistola para pegarse un tiro en el oído derecho. Y hay rastros de este disparo.
A mi padre no lo mató la policía, decidió suicidarse ese día. ¿Por qué? Porque quería que su familia quedara libre de las garras del gobierno. En criminología existe ese aspecto, ¿no? Un criminal nato, una persona como él, nunca piensa en autoeliminarse. Porque hasta en el fondo no son bravos, no son machos, son cobardes. Y que para él el fin justificaba los medios. La plata y los narcos. Y si alguien se la atravesaba, estuviese en la Conchinchina, ya iban y lo mataban. Ese era pues el perfil del sociópata, de los tipos que llega un momento de su estado, de su comportamiento psicológico que ya no tienen curación. La muerte. Si tuviera que elegir una palabra para describirle, sería implacable, porque siempre fue un hombre muy fuerte y nunca estuvo dispuesto a parar. Usaría hasta sus últimas fuerzas para matarte. Hoy, su influencia sigue sobrevolando el país como una nube. Durante décadas, su familia, sus sicarios, el gobierno y los cárteles rivales han luchado por sus propiedades y sus finanzas ilícitas. Lo que me pregunta todo el mundo es, ¿dónde está el dinero? Después de que muriera mi padre, todo el mundo quería un trozo del pastel. Así que tenemos a los Castaño, al cártel de Cali, al gobierno, la policía, los paramilitares, los militares, los capos de la droga y todos quieren un trozo. Y todo eso costaba mucho dinero. Nadie ejercía la violencia gratis. Nadie iba a poner una bomba gratis. Y a mi padre se lo conocía por ser un hombre que pagaba muy bien y a veces pagaba de más. Así hizo a muchos de sus amigos también millonarios con su propio dinero. Y esa plata debe estar casi intacta. Y las personas que sabían de su dinero, el hijo. Porque a Pablo Escobar no se le decomisó nada. Pablo Escobar, el edificio Mónaco y la finca esa donde estaban los hipopótamos. Y pare de contar. Está claro que el general Maza Márquez no está bien informado porque todo el mundo sabe que todas las propiedades de Pablo Escobar fueron incautadas por las autoridades y el resto de propiedades nos las quitaron los pepes. Esa plata está por fuera, invertida, no sé, en banco, en industria, en alguna cosa, ¿no? ¿Qué se hizo la plata de Escobar? Que si la tienen sus enemigos. Pues eso se dice. Yo datos específicos, concretos y ciertos no tengo de eso. A veces me parece que también es un mito, pero... Es decir, es probable que parte del dinero haya caído en manos de los enemigos, otra buena parte en manos del gobierno. Y uno se imagina que la familia con algo debió haber quedado para sobrevivir, ¿no? Así que la conclusión es que el dinero de mi padre está en muchas manos. En manos del gobierno, en manos de la policía, en manos de sus enemigos, en manos de sus antiguos socios y amigos. Así que está en muchas partes y no en una sola. Cuando la policía entró a la cárcel de la Catedral y mi padre se escapó, dejó $20 millones en efectivo. Y pregunta en el informe oficial cuántos millones de dólares la policía dijo que había encontrado adentro de la catedral. Estimo que no más de $2 millones, así que ¿dónde están los otros 18? Y es así como se perdía también mucho dinero. Sebastián viaja a Cali, la cuna de los rivales más poderosos de su padre en toda Colombia. Cuando murió mi padre, todo el mundo pensaba que todo había terminado, que no pasaría nada más, pero pasaron muchas cosas después, porque mi madre y yo tuvimos que venir aquí, a esta ciudad, para hacer las paces con los enemigos más peligrosos de mi padre. Todos eran de Cali, y yo vine aquí con mucho miedo, porque pensaba que me iban a matar. Mi espíritu me concede la libertad de hacer o no hacer alguna cosa. Somos tan supremamente libres que una persona puede matar a otra. Si no fuéramos libres, mi Dios no permitiría. ¿Usted cómo va a matar al otro?
Ese es el misterio de la vida. Cuando estás a punto de morir y estás seguro de que estarás muerto dentro de 1 hora o menos, y los que te van a matar te llaman y te dicen que te van a perdonar la vida, pero que te condenarán a ser pobre el resto de tu vida, les das las gracias. Poco después de que mataran a Pablo Escobar, su mujer Tata y su hijo Sebastián se reunieron con el cártel de Cali para negociar un alto el fuego. Y en una mesa de estas con 50 capos de narcotráfico, en un momento dado, bueno, empiezan a pedirme cifras como incalculables para yo poder llegar a un acuerdo con ellos. Y Carlos Castaño me dice en su momento y en la mesa, doña Victoria, yo le voy a devolver su cuadro de Dalí, que sé que es una obra que vale entre 3 o 5 millones de dólares, para que solucione los problemas, porque mi hermano me dijo que le devolviera su obra. Nosotros teníamos una buena relación con Fidel Castaño, el hermano, porque él le encantaba el arte también. Y dije que agradecía que me hayan devuelto la obra, que me quería sentir que la estaba recibiendo y que a la vez yo la iba a entregar para la causa y para toda esta situación que estábamos viviendo. Y muchos años después, imaginé que Salvador Dalí jamás imaginó que su obra de arte iba a ser flameada como una bandera de paz entre carteles de narcotráfico. Entonces fue difícil cuando voy y accedo a esta reunión, a tenerla con el propio cartel de Cali, donde estaba Miguel Rodríguez Orejuela, Pacho Herrera, Chepe Santa Cruz. Entonces allí estaban todos esos grandes capos decidiendo qué pasaría, no solamente ya con mi vida, sino con lo que se supone que yo heredaría de mi padre. Y lo que más me dolió y sorprendió es encontrarme ahí a la familia de mi propio papá. Pero ya no para apoyarnos, sino para acusarnos frente a los peores enemigos de él, para aliarse a ellos y utilizar su poder para quitarnos todo lo que nosotros supuestamente debíamos haber heredado. Mi abuela Hermilda y sus hijos, los hermanos de mi padre, no estaban ahí para defendernos, para ver cómo podían solucionarlo, sino para repartirse lo que quedaría después de que me mataran. A pesar del impacto negativo que Pablo Escobar tuvo en Colombia, la dualidad de su existencia como hombre de familia y capo de la droga sigue siendo un gran elemento en la vida de su familia. Para su familia, cada día es un día nuevo, y a pesar de todo lo que saben y presenciaron, deben seguir adelante. Buenas, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo han estado? ¿Qué más, hombre? ¿Cómo han estado? ¿Bien o no? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué más, hombre? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Bien o no? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué más, hermano? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo va todo eso? ¿Bien? ¿Mucha gentecita o qué? Creo que mi mayor compromiso con mi hijo es hacer que crezca sintiendo amor por su abuelo, porque sé que si mi padre estuviera vivo, habría querido mucho a su nieto. No puedo vivir con la posibilidad de enseñarle a mi hijo a odiar a su propio abuelo, y no lo haré. En primer lugar, para mí es muy importante saber que mi hijo puede querer a su abuelo, y después ya conocerá toda la violencia que causó. La portada es lo que más se vende. Sí. Los llaveritos, vea. Ah, eso, mira la cédula y todo. Los llaveritos del coche, claro. Pues. Yo siento que no tengo que disculparme por amar a mi padre. Yo a mi padre lo amo incondicionalmente y el amor que siento por él es no negociable. Pero ese amor no me hace ciego frente a los errores que él cometió, frente a la violencia que generó. Esta foto es preciosa. Ay. Todavía me duele el corazón cuando la veo.
fue el mismo día del funeral? No, un año después fue su primer aniversario. Había mucho dolor en esta familia. Y ya había estado transitando por el tema de las negociaciones con los carteles. Así que quiero contar que en este proceso y 5 años después estuve ausente de este mundo de tanto dolor. Casi que apenas 24 años después estoy sintiendo que estoy empezando a renacer. Pero apenas ahora, muy a pesar de todos mis esfuerzos y todo lo que he hecho para levantarme cada mañana y volverme a elegir. Después de tanta guerra, volver a elegir la vida. No ha sido fácil para mí. Apenas siento que me voy a volver a conectar con la vida. Aquí es donde murió Pablo Escobar, y la pregunta es, ¿quién le mató? Algunos dicen que le mató la policía. La bala que mató a Escobar era de 9 milímetros, y en esa época, mi comandante Aguilar, que estaba en ese grupo, no usaba balas de ese calibre. Tenían armas con munición más grande. En Colombia también hay una especie de fatiga con el tema de Pablo Escobar. El mito de Pablo Escobar es más para los extranjeros que para los colombianos. Para nosotros fue una realidad y una realidad que fatigó. Pablo Escobar llevaba un bigote como el de Hitler, probablemente para las fotos, porque el FBI y la DEA vinieron y lo afeitaron como un trofeo. Incluso aquí al interior, cuando se intenta contar la historia oficial, también hay puntos de vista y hay tergiversaciones y hay distintas teorías. O sea que es inevitable que desde afuera haya una teoría que coincida con la nuestra. Algunos dicen que Escobar sigue vivo, y yo digo que entonces Elvis Presley también. Escobar está muerto porque ambas agencias lo dijeron. O sea, el reguero de muerte fue grande. Y el reguero de dolor también. Y muchísimo de ese dolor todavía está vivo. Pero poco hablamos de las guerras, de las víctimas del narcotráfico. Pareciera que son víctimas que están solas. Yo he hablado con algunos. Y sí, ellos hacen sentir que están solos. Que poco se interesa la sociedad por ellos. Hoy Sebastián viaja por el mundo para hablar con jóvenes sobre la paz. Ahora está casado con su novia del instituto y viven en Argentina con su hijo. El general Maza Márquez fue condenado por participar en el asesinato de uno de los más ardientes rivales políticos de Pablo Escobar, Luis Carlos Galán. Sigue a la espera de juicio. Se enfrenta hasta 30 años de cárcel. Juan Miguel dejó atrás la vida de sicario y lleva limpio más de 15 años. Vive en Medellín con su mujer y su familia. Tata también vive en Argentina. Actualmente está escribiendo una memoria sobre su vida como esposa de Pablo Escobar. Nunca volvió a casarse. La verdad sobre el dinero de Pablo Escobar sigue siendo un misterio. Aunque muchos se atribuyen la muerte de Pablo Escobar, la cuestión de quién lo mató sigue sin resolver. Como muchos detalles de esta historia. Para mi hijo que me da fuerzas para ser un buen hombre, para mi amada incondicional, compañera de aventuras, para mi valiente madre, para mi adorada hermana, para mi querida familia, para los amigos que superaron el miedo, para mi padre, que me enseñó qué camino no seguir, y para las víctimas que creen en la paz y la reconciliación, Sebastián Marroquín.